Muy buenos días a cada uno de nuestros usuarios que siguen la plataforma informativa del Hospital Regional de Huacho, Red de Salud Huaura Ollón. Continuando con nuestros programas de telecapacitaciones, donde participan diferentes profesionales de la salud de nuestra institución. En esta ocasión vamos a presentar al doctor Santiago Ruiz Laos, médico intensivista que labora en la unidad de cuidados intensivos, quien desarrollará el tema criterios de diálisis de emergencia. Sepa usted, sabiendo que la diálisis es la técnica más empleada en pacientes portadores de insuficiencia renal crónica y aguda. Precisamente su materia, el doctor brindará mayores alcances al respecto. Entonces, voy a darle la bienvenida a Luis para que nos explique sobre diálisis de emergencia. Doctor Luis, bienvenido y buenos días. ¿Cómo estás, Ariana? Muy buenos días. Un gusto de poder estar aquí esta mañana contigo y tocar este tema tan importante, ¿no? Tan importante tanto para el ambiente hospitalario como también para la misma población, los mismos pacientes que son quienes a la final, ¿no? Después de una penosa estadio por diferentes enfermedades, le han llevado pues obviamente a las complicaciones y llegan a esa etapa quizás un poco penosa en algunos casos, ¿no? Un poco triste y realmente también para poder utilizar quizás en terapia de rescate y sobre todo para poder mejorar el estado de salud de algunos pacientes, ¿no? Pero como muy bien tú lo has mencionado, ¿no? El tema acerca de los criterios de terapia de reemplazo renal o de diálisis de emergencia, ¿no? Es como se llama en base a diferentes criterios el por qué no todos los pacientes llegan a este estado, ¿no? Ahora, si bien es cierto, ¿no? Menciono de que no todos los pacientes, ¿por qué? Porque muchos de los pacientes que llegan quizás con insuficiencias renales agudas, ¿no? Sin ninguna patología previa, sin ninguna enfermedad previa, solamente con el soporte médico, ¿no? Salen de este problema. Pero sin embargo, aquellos que ya tienen pues la función renal totalmente deteriorada, la función renal que necesitan ya un soporte, ¿no? Ingresan a este tipo de terapia, obviamente pues con el apoyo de dispositivos, con apoyo de máquinas, ¿no? Que realizan este procedimiento llamado diálisis, ¿no? Bien, entonces pasamos con la siguiente diapositiva. ¿No? Y entre los criterios de reemplazo renal, como te había mencionado, ¿no? En primer lugar, tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque es la necesidad de reemplazo ya, ¿no? O sea, no podemos esperar más tiempo, ¿por qué? Porque el hecho de que el paciente no esté eliminando las sustancias de desecho, las sustancias tóxicas de nuestro organismo, pues obviamente también va a conllevar a que el deterioro de otros órganos, ¿no? Como el cerebro, el corazón, el pulmón también se vean pues complicados. Como te decía, básicamente las atenciones son de diferentes tipos. En primer lugar, cuando existe una falla renal aguda, un paciente previo que no tiene quizás ninguna comorbilidad, ni hipertensión, ni diabetes, ni falla cardíaca, lupus, alguna otra enfermedad, ¿no? Presenta quizás, ya sea por el uso de sustancias, medicamentos, algún tipo de falla renal y que ella conlleva al incremento progresivo de la urea, de la creatinina, ¿no? Y que necesita algún tipo de soporte básico para poder evitar de que esto se siga propagando, de que esto se siga incrementando estos valores de urea y creatinina, deteriorando el organismo. En estos tipos de pacientes sí podemos utilizar diálisis. ¿Por qué? Porque es una terapia de rescate. En segundo lugar, en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica que ya tienen una falla, ¿no? Preestablecida, ¿no? Y que realmente son, por un lado, o candidatos a diálisis justamente por el deterioro renal, o estos mismos pacientes que han estado recibiendo ya terapia previa y que tú muy bien sabes, Ariana, por esta época que estamos pasando
de pandemia, muchos servicios de salud no han sido aún aperturados, ¿no? Como servicios de hemodiálisis, ya sean del Estado o particulares, ¿no? Es como, por ejemplo, nos han llegado algunos pacientes a UCI, ¿no? Con falla renal crónica severa. Necesitan, ¿por qué? Porque, ¿cómo se llama? El acúmulo constante, como te vuelvo a decir, de esas fuentes de sangre, pues, obviamente ocasionan lesiones directas o indirectas en algunos otros casos, ¿no? O algunos órganos, mejor dicho, ¿no? Y por último, aquellos pacientes también tributarios de diálisis de emergencia, ¿no? Que por alguna razón de terapia de reemplazo renal han omitido, ¿no? Sus diálisis, como justamente te mencionaba durante todos estos momentos, ¿no? Ahora, recordemos que todo paciente que ingresa a una hospitalización, ya sea en emergencia o a piso, ¿no? A piso de medicina para que se pueda hacer una diálisis de emergencia, pues está entrando aproximadamente con cerca de un 20% de mortalidad. Pero sin embargo, en el caso que se va a complicar un órgano más y que el paciente vaya a necesitar el soporte de UCI, pues obviamente la mortalidad y el riesgo de fallecer de este paciente ya no es del 20%, sino que se incrementa a un 50%, ¿no? Que sí estamos hablando pues de una alta posibilidad que este paciente vaya a fallecer. Siguiente. Acá tenemos pues los criterios estándares, ¿no? Si lo queremos llamar así, ¿no? Acá tenemos lo que es la tasa de filtración no medular, que básicamente nos va a dividir por los estadios de cuánto es lo que el paciente empieza a formar diuresis, ¿no? Más o menos para que la población nos pueda entender, imaginemos a un paciente, ¿no? En estadio 1, 2, 3, 4, 5, y que el estadio 1 forma una diuresis más allá de un 90%, ¿no? De función del riñón, ¿no? Más o menos para que nos puedan entender. El estadio 2, ¿no? Que va justamente de 60% a 89%, el estadio 3 de 30% a 59%, el estadio 4 de 15 a 29% y obviamente pues el estadio quinto o la fase final ya de terapia de reemplazo, aquella que se encuentra pues de 15 a menos, ¿no? Pero de 15 a menos por ciento para que la población nos pueda entender en esos términos quizás un poco más sencillos, pero en la parte media, pues obviamente hablamos de filtración glomerular de 15, menos de 15 cc por minuto, ¿no? Entonces, estos son los estadios, pero acá también tenemos, por ejemplo, la otra clasificación, la del AC y la de falla renal aguda, ¿no? En donde, por ejemplo, se mide el valor basal, ¿no? De un paciente que ingresa a un servicio, a una instancia hospitalaria, y que por X circunstancia, ya sea por el mismo deterioro multiorgánico o por el uso de algunos fármacos, ¿no? Se va deteriorando también lo que es la función renal, ¿no? Y dependiendo, obviamente, del incremento, ya sea de la creatinina, el cual se va presentando en el transcurso del tiempo. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los criterios de diálisis de emergencia? Los criterios de emergencia están ya bien marcados y definidos, ¿no? En primer lugar, tenemos al edema agudo pulmonar, ¿no? Tenemos a la sobrecarga de volumen progresivo, ¿no? El paciente que va reteniendo líquido en forma constante y muchas veces es mayor a 10 litros y que no puede eliminarlo con facilidad a pesar de tener el soporte médico. Los trastornos hidroelectrolitos ocasionados, pues, obviamente por los distintos electrolitos de nuestro organismo, como por ejemplo la dinatremia, ¿no? Aquellos casos en donde las concentraciones de sodio, ¿no? Son mayores a 160 moles por litro, las hipercalemias, ¿no? El incremento de sodio sérico más allá de 5 milimoles por litro, las hipermagnesemias, las hipercalcemias,
o las hiperfosfatemias, ¿no? Que básicamente son electrolitos que se eliminan normalmente, ¿no? Pero que justamente al tener una falla renal, ¿no? En lugar de poderlos eliminar, estos se van reteniendo en nuestro organismo, lesionando o haciendo daño en nuestro organismo, ¿no? Otro de ellos es la acidosis metabólica grave, ¿no? Asociado a lo que es la insuficiencia renal, ¿no? Y esto generalmente pues con pHs de menores a 7.15. Y acá hago énfasis, ¿por qué? Porque por lo general, ¿no? Tenemos también un grueso de pacientes, ¿no? Ya sea aquí en la ciudad de Huacho, en Lima o a nivel nacional, ¿no? Pacientes que son diabéticos, ¿no? Y justamente la mayoría de estos pacientes diabéticos, al momento de descompensarse, ¿no? El primer efecto que se ve, ya sea en la emergencia o ya sea en la UCI, es justamente el tratamiento de la acidosis metabólica. Ahora, recordemos pues que la diabetes es una enfermedad también silenciosa y que una de las manifestaciones pues obviamente es el daño renal. Entonces tenemos pues un colchón ahí de pacientes, ¿no? Que realmente en algún momento van a llegar a ese estado, ¿no? El otro de ellos es las complicaciones urémicas, ¿no? ¿Por qué? Porque las concentraciones elevadas de la urea, de la creatinina en nuestro organismo, va a dar diferentes manifestaciones, ¿no? Puede dar manifestaciones neurológicas, ¿no? Como una encefalopatía. El paciente, pues, obviamente, no se encuentra orientado, no está lúcido. Tenemos varios pacientes, pues, que les preguntamos una pregunta sencilla, ¿no? ¿Cómo estás? Y no saben qué respondernos. ¿Dónde estás? ¿No? Y piensan que están pues en la playa, en el parque, y lo dicen con toda una naturalidad, ¿no? Uno dice, no, está confuso, no, está encefalopático, ¿no? O sea, está ya comenzando a ser trastorno justamente por un tipo de manifestación, obviamente por la concentración de la urea elevada, ¿no? Después tenemos también las intoxicaciones graves, ¿no? Por sustancias diversas, ¿no? Obviamente que pueden ser tributarias de diálisis. Recordemos pues que vivimos en una zona también agrícola, ¿no? En donde usan pues sustancias orgánicas para lo que es el cultivo de los diferentes productos, ¿no? Y que a veces pues por la intoxicación, ¿no? Estos pacientes pues llegan a nuestro servicio. ¿Por qué? Porque están comenzando a tener algún tipo de lesión, ¿no? Después también unos casos muy reducidos en lo particular están descritos en la literatura, no he tenido el gusto de poderlo ver, ¿no? Pues el caso de la hiperamonemia, ¿no? Justamente caracterizado pues por una falla hepática aguda, ¿no? Presente básicamente a nivel de los niños, ¿no? Especialmente en los neonatos. Siguiente. Y también hay otro tipo de urgencias, ¿no? Que deben de darse en forma inmediata, ¿no? Yo lo que les acabo de describir son todas aquellas que se van dando en el tiempo y que poco a poco da chance a que el paciente pues pueda esperar la instauración del tratamiento. Pero también hay otras en donde se tiene que dar sí o sí. ¿Por qué? Porque el compromiso orgánico cada vez es mayor, ¿no? Y dentro de ello tenemos, pues, el caso de las hipercalemias. ¿Y por qué las hipercalemias? Porque justamente la elevación de los niveles de potasio, más allá de 5 miligramos por litro, en nuestro organismo, puede producirnos justamente arritmias ventriculares, ¿no? O bloqueos cardíacos, ¿no? Que a las finales nos puede conllevar a la muerte a nuestros pacientes. Por eso que hay que tener la pericia adecuada para poder dar el tratamiento y el soporte, ¿no? Sobre todo en aquellas hipercalemias refractarias, ¿no? Que no ceden fácilmente con el soporte médico. La acidosis metabólica, como les mencioné hace un momento, ¿no? También refractaria, ¿no? Que no cede con tratamiento médico, ¿no? Las complicaciones urémicas, ¿no?
que también les acabo de mencionar, que no ceden con el tratamiento médico, como la encefalopatía, la pericarditis, el sangrado urémico pues, por falla plaquetaria. La intoxicación grave por sustancias dializables, ¿no? Y por último, el edema agudo de pulmón, ¿no? De origen renal, ¿no? En los pacientes oligúricos, en aquellos que están orinando, pero no lo suficiente para poder eliminar todas las sustancias de desecho de nuestro organismo, y sobre todo en aquellos pacientes que todavía no están intubados. Porque imaginémonos un paciente con falla renal, encima edema agudo de pulmón, y encima que lo vayamos a intubar, y el momento de poderlo intubar por la misma fisiología, ¿no? Del ventilador ya nos va a ser falla renal, falla respiratoria y encima falla cardíaca, ¿no? Aumentamos, ¿no? O se aumenta indirectamente lo que es la mortalidad para este paciente, ¿no? Hay también algunos otros tipos de indicaciones que dan un poco más de tiempo en el manejo, ¿no? Como es, por ejemplo, aquellos pacientes con sobrecarga hídrica, ¿no? Pero que básicamente pues requieren, ¿no? El manejo médico y más no dialítico. La siguiente. Entonces, ahora vamos a escribir alguna de ellas, de estas que son de urgencia, ¿no? Y que prácticamente pues realizamos la labor a nivel de la UCI. Y cuando ya no cede a este tipo de tratamiento, pues obviamente necesitamos el soporte de lo que es la diálisis, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la hipercalemia, ¿no? En estado normal, un paciente sin falla renal, el potasio menos de 5 milimoles por pero cuando ya hay una falla renal, ¿no? Se considera mayor a 5.5, ¿no? Como que nos da un poco de chance. Pero sin embargo, esta hipercalemia puede ser grave, así el paciente no tenga falla renal, ¿no? Siempre y cuando esté acompañado de falla ya cardíaca, o sea, algún problema cardíaco, como el primero que se puede visualizar, que son los cambios electrocardiográficos, ¿no? Con la presencia, pues, obviamente, de la T picuda, ¿no? Los bloqueos auriculo-ventriculares, ¿no? Que presentan estos pacientes, la fibrilación ventricular y, por último, ¿no? Lo que va a conllevar este tipo de alteración a lo que es la sistolia, ¿no? A la parada cardíaca. Entonces, miren, por el hecho de un electrolito, ¿no? Tan importante, ¿no? Como el potasio nos puede llevar inclusive hasta la muerte, ¿no? Puesto que estas son circunstancias en donde tiene que darse el tratamiento y la asistencia, pues, obviamente, inmediata. Y acá describo, pues, básicamente lo que es la terapia de rescate, ¿no? Con la administración para integrar, pues, el gluconato de calcio para estabilizar la membrana, la infusión de sustancias polarizantes, ¿no? Que van a hacer reducir o intentar reducir básicamente lo que es el potasio sérico, ¿no? Meterlo dentro de la célula, ¿no? Literalmente. ¿Para qué? Para con ello tratar de compensar el medio interno, el uso de diuréticos, ¿no? A nivel de grasa, ¿para qué? Para poder eliminar el potasio, como por ejemplo la furosemida, que es un muy buen medicamento, pero que, como justamente vuelvo a reiterar, muchas veces en nuestros pacientes este tipo de terapia de rescate no se ven fácilmente, ¿no? Pues son refractarios y necesitan de este soporte. La hemodiálisis intermitente, ¿no? Es altamente efectiva, ¿no? Y es muchas veces lo que hacemos o se hace en nuestro servicio, ¿no? Dependiendo de la respuesta del paciente. Y muchas veces puede hacerse de 12 a 24 horas. ¿Para qué? Para comenzar a tratar a disminuir lo que son estos niveles de potasio. Siguiente. Lo otro es lo que es la acidosis metabólica de origen renal. Recordemos nuestros pacientes diabéticos que vienen a nuestros servicios, ¿no? Y que muchas veces ingresan, pues, obviamente descompensados. Claro que no todos llegan a ellos, porque va a depender también del estado general del paciente, de la función renal la cual están presentando. Pero por lo general ingresan con una alteración del equilibrio ácido-base, ¿no? ¿Por qué? Porque la fisiología nos dice que en este tipo de pacientes
la posibilidad de riñón de poder reabsorber y generar nuevo bicarbonato a nivel de los túbulos renales está asociado obviamente con la dificultad de poder eliminar hidrogeniones, ¿no? Como el amonio, ¿no? Ocasionando pues una acidosis metabólica con amniota normal, ¿no? Es decir, de que en este caso pues obviamente ya hay un compromiso, ¿no? Existe un compromiso pues obviamente fisiológico, ¿no? A nivel en nuestro organismo. En cambio, esta insuficiencia renal progresa, ¿no? Por acumulación de aniones, ¿no? Como fosfatos, sulfatos u otras sustancias urémicas que producen, pues, obviamente una acidosis metabólica, ¿no? Con un anión Ag elevado y valores de pH mucho menores a 7.5, ¿no? Y la complejidad de la urgencia va a estar en evitar justamente problemas concomitantes, ¿no? Como hipercalemia, arritmias, encefalopatía o hipotensión que va a llevar o puede llevar al paciente a la muerte, ¿no? Entonces, para tratar de poder compensar, ¿no? La terapia de rescate acá es el uso y el manejo de los bicarbonatos, ¿no? Si el paciente no cede a lo que es ese tipo de terapia de rescate, pues obviamente la diálisis vendría a ser su última opción. Siguiente. ¿No? La sobrecarga de volumen, ¿no? Con o sin edema pulmonar. ¿Por qué? Porque esa sobrecarga de volumen, ¿no? Va a estar dado básicamente, ¿por qué? Porque los pacientes con algún tipo de falla renal o insuficiencia renal, ¿no? Van a tener la característica de tener o de poder presentar lo que es un síndrome nefrótico, con proteinuria, y al verse las proteínas perdidas a nivel de la orina, pues obviamente con hipoluminemia, hipoproteinemia, ¿no? Y por ende la presión oncótica, la presión natural que ejercen las proteínas en nuestro medio interno, hacen de que el líquido salga del intra al extracelular, perdiéndose esa capacidad de poder retener literalmente el agua dentro de la célula, ¿no? Y lo que es peor, todavía poderla eliminar, ¿no? Y que obviamente va a dar complicaciones, ¿no? Que pueden llevar inclusive a la mortalidad al paciente. ¿Por qué? Porque la restricción hídrica afecta directamente, uno, la oxigenación, ¿no? Un pulmón congestivo, un pulmón lleno de líquido y que no tiene ese compliance de poder oxigenar adecuadamente a las células, ¿no? Por otro lado, impide la nutrición. ¿Por qué? Porque el edema a nivel de las asas intestinales evita de que justamente se produzca la absorción de algunos nutrientes, ¿no? Favorece la formación de úlceras a nivel del pie. Recordemos pacientes que muchas veces van a estar postrados 20 días, 30 días, ¿no? La formación de heridas, de las famosas UPP, ¿no? En nuestros pacientes, y que obviamente pues eso le va a condicionar otra comorbilidad más, ¿no? Y por último, ¿no? Genera lo que es la hipervolemia e hipertensión, ¿no? En nuestros pacientes, ¿no? Entonces es un gran problema, ¿no? Por eso que estos pacientes pues tienen que ser tratados, ¿no? Por distintos especialistas, ¿no? Y cada uno de ellos pues obviamente aporta en lo que es el cuidado y el manejo, ¿no? Y estabilización de los pacientes, ¿no? Por último, la sobrecarga hídrica asociada a la insuficiencia renal, ¿no? Se vuelve incontrolable, ¿no? Y muchas veces pues coexiste con el edema agudo pulmonar, ¿no? Por lo que se considera en estos casos pues una urgencia dialítica, ¿no? Porque ya no responde al tratamiento médico, ya lo único que nos queda es el soporte de la diálisis. Y recordemos que en nuestro hospital no contamos con este equipo, ¿no? De diálisis, lo cual muchas veces nuestros pacientes los tenemos que referir o solicitar el servicio, ¿no? De un tercero, ¿no? La uremia, ¿no? Justamente el artista de todo este problema de lo que es la insuficiencia renal, ¿no? Básicamente produce la acumulación de sustancias
urémicas, ¿no? Ocasionando pues, o conllevando lo que es la disfunción multiorgánica en nuestro organismo, ¿no? Complica riñón, complicado el cerebro, el pulmón, el corazón, ¿no? Realmente comienza a lesionar de forma silenciosa y progresiva en nuestros órganos y nuestra economía. No hay un valor exacto realmente en qué momento empieza a asociarse, ¿no? La uremia con la toxicidad, ¿no? Lo que sí está bien claro es básicamente el momento en que empieza a presentarse lo que es la falla renal, ¿no? Evaluar el tiempo, ¿no? De la instalación de la uremia es muy importante. ¿Por qué? Porque eso justamente nos va a llevar al grado de la toxicidad. Pues una de las recomendaciones, ¿no? Cuando los pacientes vienen a pasar sus exámenes de rutina, sus exámenes o nuestro mismo personal de salud, cuando pasa los exámenes de control ocupacional, ¿no? Hacer un estudio, un auto, a ver qué está pasando, cómo está, ¿no? Los niveles de urea y creatinina, ¿no? Por ejemplo, una persona X aparentemente sana, que hace, no lo sé, hace 2 semanas, ¿no? Un chequeo normal con una creatinina de 0.6 y que al lapso muy corto, ¿no? Una semana más, 2 semanas más, no lo sé, ¿no? Por una afectación X, ¿no? Presenta un examen, ¿no? En realidad la creatinina está en 1.2, ¿no? Hizo un alto y ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué se incrementó la creatinina en ese nivel? Un examen de una ecografía renal para ver quizás el diámetro del espesor de la corteza que puede examinar, ¿no? Hay diferentes estrategias y diferentes estudios, ¿no? Para poder valorar lo que es la función renal tanto en nuestros pacientes, ¿no? Aquellos que están recibiendo tratamiento por largo espacio, largo tiempo, ¿no? Los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, ¿no? Siguiente. Las intoxicaciones por sustancias deslizarbles, ¿no? Como yo justamente les mencioné hace un momento, ¿no? Vivimos pues en una zona agrícola, ¿no? Que utiliza pues comúnmente sustancias de apoyo para la agricultura, ¿no? Como los abonos, los fertilizantes, ¿no? Y que también pues obviamente hay sustancias que son muy, muy tóxicas para el organismo y que a veces de forma accidental estas son ingeridas, absorbidas, ¿no? Los pacientes se intoxican y que realmente a veces el único soporte de apoyo es la terapia de diálisis. Hace poco tuvimos una paciente mujer, ¿no? De cerca de 22 años de edad justamente por sustancias orgánicas de agricultura, presentó una complicación, ¿no? Una falla renal aguda y severa, ¿no? Con todos estos tipos. Siguiente. El tratamiento de las urgencias dialíticas, ¿no? El único fin primordial que presenta es la terapia de reemplazo renal, ¿no? Es decir, la diálisis, ¿no? Lo que hace es la función renal, ¿no? Tratar de limpiar, tratar de eliminar todas aquellas sustancias tóxicas en nuestro organismo, ¿no? Por lo general, ¿no? La hemodiálisis es la terapia convencional, pero existen otras, ¿no? ¿Cómo se llama? Que no se aplican en nuestro hospital, salvo, por excepto, la terapia, pues, obviamente, de emergencia, ¿no? En ellos se valora la fase final, ¿no? Si es que el paciente realmente es tributario o no es tributario, ¿no? Cuánto va a ofrecer en lo que es la calidad de vida del paciente. Si tiene una enfermedad, pues obviamente terminal, ¿no? Pero también se tiene pues
el derecho, ¿no? De que los familiares pues puedan desistir por diferentes motivos, ¿no? De este tratamiento, ¿no? El tipo de terapia de reemplazo renal, pues, como les dije en un momento, va a depender de la condición del paciente, ¿no? Puede ser intermitente, ¿no? Del estado general, ¿no? Y obviamente, pues, de los recursos con los cuales cuenta la institución, ¿no? Y lo principal es de que el paciente que vaya a ingresar a este tipo de terapia, pues tiene que ser un paciente, pues, hemodinámicamente compensado, estable, ¿no? Por eso que este tratamiento se realiza en lo que es la UCI, ¿no? Pues justamente el pool de médicos que tenemos en nuestro servicio, la especialidad de servicios es mantener hemodinámicamente al paciente compensado a pesar de cualquier patología que pueda presentar. ¿Por qué? Porque como les mencioné hace un momento, ¿no? El hecho de que se le pueda colocar un catéter de alto flujo al paciente para poderle realizar la diálisis y el hecho de que se realice la diálisis, al retirar volumen, cae la presión, mayor trabajo para el corazón, entonces la presión arterial, de sustancias o medicamentos necesarios para tratar de estabilizar a este paciente. Ese es uno de los motivos por los cuales se realiza en la UCI las terapias de reemplazo renal o las terapias de diálisis de emergencia, ¿no? Siguiente. Las indicaciones de diálisis de emergencia en aquellos pacientes, ¿no? Con estadio 5 o en aquellos pacientes en donde presenta su tasa de fibrilación glomerular menos a 15 cc, ¿no? Por minuto, o para la gente común no puedan tener aquellos que quizás, ¿no? Una comparación de que puedan tener una tasa de fibrilación menor a 15%, ¿no? En primer lugar, estos tipos de pacientes, ¿no? Muy raro o muy pocas veces llegan a diálisis de emergencia. ¿Por qué? Porque son pacientes crónicos, pacientes que en el tiempo, ¿no? Su propio organismo se ha ido adaptando, ¿no? Y por otro lado, pacientes que son tributarios de trasplante renal. Pero acá el grave problema o el gran problema es de que todavía en nuestro país tenemos pues muy poco el consentimiento de lo que es trasplante renal, ¿no? Muy pocas personas, a pesar de ser aparentemente sanas, ¿no? El momento de fallecer, un fallecimiento inesperado, ¿no? Una parada cardíaca, ¿no? O los familiares, el hecho de poder donar los órganos, ¿no? Hay muy poco consentimiento a nivel comunitario. Entonces, estos pacientes, pues, independientemente de la edad o los criterios que puedan tener, tienen el acceso a un trasplante, ¿no? Un trasplante renal. Por eso de que, por un lado, aquellos que llegan, ¿no? En estas condiciones a una terapia de reemplazo renal, pues son pacientes que deben estar totalmente o muy delicados. Por otro lado, en aquellos pacientes cuya tasa de filtración glomerular es menos de 15, ¿no? Estos pacientes crónicos estamos hablando, y que presentan algún tipo de problema asociado como pérdida de peso voluntaria, restricción hídrica, encefalopatía, problemas o alteraciones cardiológicas, ¿no? La tepicuda, bloqueos ventriculares, ¿no? Son candidatos, pues, obviamente, a diálisis de emergencia, ¿no? Y, por último, ¿no? En este tipo de pacientes, de todos ellos que tienen, pues, una tasa de filtración glomerular menor a 15 cc, de todos ellos, los que tienen menos de 5 cc por minuto, ¿no? Sí o sí deben de recibir
terapia de reemplazo renal, porque pues obviamente la función renal es prácticamente nula, ¿no? La siguiente. Y de aquellos pacientes que aparentemente estuvieron sanos y que por algún tipo de problema agudo han perdido parte de lo que es su función renal, ¿no? Aquellos pues que están entre 30 a 60, 59, 60, ¿no? cc por minuto en el estadio 3, ¿no? ¿Cómo se llama? Deben de recibirlo, ¿no? Siempre y cuando hayan algunas condiciones que complican su estado general, ¿no? Por ejemplo, la hipercalemia o la hiperpotasemia, la acidosis metabólica, la sobrecarga de volumen, edema agudo pulmonar, uremia con manifestaciones clínicas como la encefalopatía. En esos casos agudos y severos son los criterios de que los pacientes, pues, obviamente son tributarios de lo que es una diálisis de emergencia, ¿no? Diferentes estudios han promovido iniciar las diálisis tempranas, pero sin embargo no hay mucha diferencia, ¿no? Con lo que es la programación o la expectativa de mortalidad en el tiempo, ¿no? Medido aproximadamente a los 5 y a los 10 años. Y bueno, Eliana, este es básicamente lo que quería comentar acerca de lo que es la diálisis de emergencia, ¿no? Que realmente no todos los pacientes son tributarios, a no todos se les va a hacer, pero sin embargo la gran recomendación es el cuidado, ¿no? El cuidado de la salud, ¿no? Si en casa vemos pues pacientes que son hipertensos, pacientes que son diabéticos, obviamente son más propensos, ¿no? En el tiempo a hacer algún tipo de falla renal. Y de estos, justamente, tenemos que cuidar a aquellos, ¿no? Que tengan mayor predisposición, ¿no? A que vayan a terminar diálisis. Por eso, lo mejor es siempre la prevención, ¿no? Evitar este tipo de enfermedades, ¿no? Y el control y el cuidado, pues, obviamente, de los pacientes de forma general. Muchas gracias, doctor Santiago Ruiz, por su telecapacitación sobre criterios de diálisis de emergencia y bueno, el último mensaje que también nos dio para la población que nos está escuchando. De la misma manera, quiero reiterar que el doctor Santiago Laos es un destacado especialista que labora en la unidad de cuidados intensivos de nuestra institución. Asimismo, también a todas las personas que nos están viendo, quiero recordarles que nos pueden seguir y bueno, ver las siguientes publicaciones de telecapacitaciones en la página oficial del Hospital Regional de Huacho, Red de Salud Huarollón. Y bueno, nuevamente agradecemos, doctor, por esa telecapacitación y hasta la próxima a todas las personas que nos están viendo. Gracias. Hasta la próxima.